Continuamos con las entrevistas telemáticas en I+ Televisión. Les pongo en antecedentes. El pasado jueves, en el Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha, el consejero de Fomento presentó el anteproyecto de una nueva ley para la vivienda vacía, para evitar la ocupación en Castilla-La Mancha. Y tras ese Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha, el presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Francisco Núñez, no se mostraba de acuerdo con esa ley que plantea el Gobierno regional presidido por Emiliano García Paje. Y nosotros hemos querido preguntarle precisamente al presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Francisco Núñez, por qué no le gusta esta nueva ley de la vivienda vacía. Francisco Núñez, presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo está? ¿Qué hay? Encantado de saludaros y un placer, como siempre, compartir este rato con vosotros ahora en un encuentro telemático. Francisco Núñez, decía usted que esta nueva ley no es la que más le gusta porque no es la negociada, ni se había empezado esa negociación para esa ley de antiocupación en Castilla-La Mancha, y que los ciudadanos de nuestra región iban a pagar un impuestazo por esa segunda vivienda que tuvieran en el pueblo. Así es, por desgracia, la ley que ha presentado Emiliano García Paje ahora, tratando de luchar contra la ocupación, tiene un solo objetivo. Y es que los ciudadanos tengan que pagar si tienen una vivienda vacía. Es decir, que un vecino que tenga la casa del pueblo que heredó de sus padres, además de pagar el impuesto de sucesiones y donaciones, que en Madrid o en Andalucía no lo paga, pero que aquí en Castilla-La Mancha sí que lo paga, ahora también le van a cobrar un impuestazo por tener la casa del pueblo que heredó de padres o que heredó de sus abuelos y en la que pasa algún fin de semana o en la que va ahora en verano o en Semana Santa o en Navidades. Es una auténtica vergüenza. Estamos hablando de que el gobierno de Emiliano García Paje quiere poner en marcha una ley solo con un objetivo: cobrar impuestos a quien tenga la casa en el esa ley, que lo va a hacer porque tienen mayoría absoluta, solamente va a durar 2 años, porque cuando yo sea presidente de la Junta de Castilla-La Mancha dentro de 2 años, en 2023, les garantizo que suprimiré radicalmente este impuesto por el que quieren cobrarle a quien tenga una casa en el pueblo que utiliza un fin de semana o que utiliza ahora en verano. Y la segunda reflexión. Efectivamente, hace unos meses aprobamos una ley con población con relativo consenso en las Cortes de Castilla-La Mancha. El Partido Popular es mucho más ambiciosa, pero el gobierno de Emiliano García Paje hizo una ley mucho más liviana y nos pidió que la apoyáramos. Nosotros ya dijimos que la ley era insuficiente. Hoy él tiene la razón. La ley de innovación que se aprobó en las Cortes de Castilla-La Mancha es hoy insuficiente. Por eso yo creo que el gobierno de Emiliano García Paje lo que tendría que hacer es recuperar la legislación que tiene en un cajón, que es el Partido Popular y que está pendiente de ir a pleno. Era una legislación que permitía el desalojo exprés, era una legislación que permitía que se endurecieran las penas a quien ocupara una vivienda, o era una legislación que estaba pensada, simple y llanamente, para que un ocupa no se pudiera empadronar en la vivienda y no pudiera beneficiarse de ningún tipo de ayuda o de ningún tipo de beneficio en ese sentido. Esa ley está en manos del gobierno, la redactó el Partido Popular, la dejaron en un cajón y no quisieron tramitarla, porque prefirieron tramitar la ley que había redactado el gobierno de Emiliano García Paje. Aquella ley decíamos que era insuficiente y hoy se demuestra que es un fracaso. El camino no está en cobrar impuestos a quienes tienen una vivienda en el pueblo. El camino está en echar de tu casa a quien la ocupa y hacerlo esa misma noche. El camino está en que si alguien te ocupa tu casa, lo puedan sacar los cuerpos y fuerzas de seguridad y además sepa que va a tener una grave pena por haber hecho esto. El camino está, en definitiva, en endurecer la legislación y no en cobrar a quien tiene una casa en el pueblo. Usted, por lo que entiendo, generaliza esta ley para todos los ciudadanos de Castilla-La Mancha, pero según la información de la Consejería de Fomento y del Gobierno regional, esta ley va destinada a los fondos buitre y grandes tenedores. Cuando uno hace una ley, uno no puede eximir a unos y a otros no. Mire usted, es como se dice, vamos a poner una ley para que puedan ir a 140 por hora por las autovías los que tengan coches de Albacete, pero los que los hayan matriculado en Puertollano a 120. No, en la autovía se va a 120 o a 140, independientemente de si el coche lo he matriculado en Puertollano, en Albacete o en Molino. Por lo tanto, lo que ha querido hacer el gobierno es, además de engañar,
buscar una salida para tratar de justificar lo injustificable. La realidad es que si ponen un impuesto para las viviendas vacías, todo el que tenga una vivienda vacía tiene que pagar ese impuesto. Y una vivienda vacía es una segunda residencia. Una segunda residencia en la casa que tiene uno en el pueblo, porque era de allí, porque sus abuelos eran de allí, porque sus padres eran de allí, porque la ha heredado, insisto, pagando el impuesto de sucesiones y donaciones por aquella herencia y además ahora pagando por una vivienda que, claro, de manera oficial tengo cerrada, tengo vacía, porque es la vivienda en la que paso el verano o es la vivienda en la que paso el fin de semana y uno no puede diferenciar en función al propietario si cobra o no cobra el impuesto. Si hay una legislación, el impuesto se cobra y de momento lo que hay encima de la mesa es una legislación. Lo que yo espero es que el gobierno de Emiliano García Paje sea consciente de ese error y lo retire. Pero claro, hace tan solo unos días, Emiliano García Paje y los socialistas rechazaban en el Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha bajar el IVA a los peluqueros, por hablar de otro impuesto. O los diputados socialistas de Castilla-La Mancha en el Congreso de los Diputados han votado a favor de subir el impuesto a la luz, de subir el impuesto al diésel, de subir el impuesto a las bebidas azucaradas, o ahora están intentando cobrarnos por circular por una carretera comarcal o regional o por una autovía. Es que en el ADN del socialismo está poner impuestos, está subir impuestos. No es una cuestión puntual, es una cuestión estratégica. El Partido Socialista, el socialismo, el de Sánchez y el de Paje, lo que busca es subir impuestos y, por lo tanto, están llevando a cabo su programa de gobierno, subida generalizada de impuestos, más carga para el ciudadano y un recorte en la libertad y en la capacidad que tiene cada individuo de decidir su futuro. Según explicó Nacho Hernando, consejero de Fomento, hay 8 abstenciones a pagar este tipo de impuestos, entre los que destacan que no se puede habitar dicha casa, que a lo mejor hay una consecuencia sanitaria para el usuario de esa casa o que está en venta y en alquiler. Además de esas 3 hay 5 más. ¿Usted considera que no son específicas y que va a pagar todo el mundo ese tipo de impuesto? Por supuesto que son del todo insuficientes, porque al final lo que va a encontrar la Administración, no tenga ninguna duda, es la forma de cobrarle a todo el mundo. Lo estoy describiendo de manera gráfica. Es el socialismo que solo busca mermarnos la libertad, decirnos lo que tenemos que comer. Hace unos días un ministro de Pedro Sánchez nos decía que no podíamos comer carne porque las vacas contaminaban. Que lo digan esto en nuestras comarcas de Ciudad Real, donde tanta importancia tiene el ganado, por ejemplo, como en toda Castilla-La Mancha. Que vayan agudo a decir que no se puede comer carne, por ejemplo, aprovechando que estamos en un medio de Ciudad Real. Mire, ese es el socialismo. Subo impuestos, te cierro un bar, te cierro la cultura, te cierro el deporte, te decreto estados de alarma cuando no son necesarios, como ha venido demostrándose en la última etapa, trato de mermar tu libertad, trato de reducir lo que tú puedes hacer con tu vida. No es una cuestión puntual, es una estrategia del socialismo en España y en Castilla-La Mancha para tratar de monopolizar la vida de los ciudadanos. Y yo quiero ciudadanos libres que puedan decidir qué futuro quieren construir. Y al final, lo sabe todo el mundo que me esté escuchando, el gobierno encontrará la forma de cobrar por tener la vivienda vacía y buscará la excusa para que el ciudadano pague en lugar de lo contrario. Y más este gobierno, oiga, que hemos oído a Paje regañar, insultar y faltar al respeto a miles de castellano-manchegos permanentemente. ¿De verdad alguien se cree que llevan una ley a las Cortes para cobrar por las viviendas vacías y ahora van a empezar a eximir a todo el mundo para que nadie pague? Ese es el discurso político que quieren dar. La realidad, que al final es tozuda y nos acabará dando la razón, es que le quieren cobrar a todo el mundo y quieren recaudar más, como quieren recaudar también ahora con un impuestazo que quieren poner al agua, entre otras muchas cuestiones, y alguna otra sorpresa más que nos deparará el año 22, porque en el ADN del socialismo, créame, va a subir impuestos y eso es lo que está haciendo Emiliano García Paje y Pedro Sánchez. Al término de ese último pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha, usted dijo que ese primitivo consenso que parecía entre el Partido Socialista y el Partido Popular, entre gobierno y oposición para la ley antiocupación, pues que no se ha llevado a cabo porque no se ha negociado esa ley. No, efectivamente, nosotros no hemos negociado ninguna legislación. Hemos conocido por la prensa y hemos conocido por lo que han ido publicando distintos medios de comunicación lo que quería hacer el gobierno y cuando entró en sede parlamentaria. Tratamos de negociar una legislación antiocupación hace unos meses y finalmente el Partido Socialista no quiso admitir las propuestas del Partido Popular, las dejó en un cajón y aprobó su ley. La apoyamos, pero dijimos que iba a ser insuficiente y hoy estamos hablando de nuevo de una ley de ocupación cuando hace 6 meses estábamos legislando contra la ocupación. Seguramente si hace 6 meses, cuando legislábamos sobre la ocupación,
el partido de Emiliano García Paje, en lugar de utilizar su mayoría absoluta para imponer una estrategia, hubiera escuchado a la oposición y hubiera recogido algunas de las ideas que eran buenas de los partidos de la oposición, hoy la ley que tenemos en vigor sería mucho más eficaz y no tendríamos los problemas que seguimos teniendo en materia de ocupación en Castilla-La Mancha. Es un gobierno que no quiere consensuar, es un gobierno que utiliza la mayoría absoluta a su antojo y que hace 6 meses hizo una ley contra la ocupación que hoy se demuestra que es un fracaso y por eso está haciendo otra ley. Pero yo lo que le pido es que saque del cajón la ley del Partido Popular, la ley que yo, con humildad se lo digo, registraba en las Cortes de Castilla-La Mancha y que está lista para poder ser debatida y aprobada en pleno cuando quieran. Para terminar, Francisco Núñez, está de actualidad. El sábado se produjo una reestructuración del gobierno del presidente nacional, de Pedro Sánchez, con la incorporación de muchas ministras, entre ellas la exalcaldesa de Puerto Llano, que será ministra de Política Territorial y portavoz del gobierno. ¿Qué le parece estos cambios en el gobierno nacional? Bueno, yo no sé si el nombramiento de Isabel Rodríguez, a la que le deseo mucho éxito y mucha suerte en su nueva tarea política, atienden más a una estrategia del Gobierno nacional o a una estrategia interna del partido en Castilla-La Mancha. En cualquier caso, deberá ser Emiliano García Paje quien valore si a Isabel Rodríguez la han mandado de ministra para retirar a Paje o por dónde van los tiros. No seré yo quien lo valore. Pero en cualquier caso sí que le digo, me parece que mientras que el presidente del gobierno siga siendo Pedro Sánchez, pocas cosas cambiarán. Es el que ha permitido que el ministro que dijo que no comiéramos carne siga hoy en el gobierno. Es el que nos retira la ley CELA. Podemos cambiar de ministra de Educación, pero si la ley CELA sigue yendo contra la concertada, no hemos avanzado. O es el que tiene una política clara de apoyos con los independentistas y con los filoetarras. Por lo tanto, podremos cambiar de ministros, pero si tus apoyos siguen siendo los filoetarras, o siguen siendo los comunistas, o siguen siendo los independentistas, poco hemos avanzado. Yo deseo que Isabel tenga mucho acierto y mucha suerte, pero deseo 2 cosas más. La primera, que la presencia de más ministros castellano-manchegos en el gobierno sirva para que tengamos una mejor financiación autonómica. Hoy tenemos un déficit en Castilla-La Mancha que está en torno a los 1.000 millones de euros al año de lo que deberíamos percibir como castellano-manchegos y de lo que percibimos por lo que nos da el gobierno desde la época de Zapatero. Desde la época de Zapatero, la financiación autonómica para Castilla-La Mancha es deficitaria con respecto a lo que nos corresponde. Insisto, 1.000 millones de euros al año, que es mucho dinero. Espero que la llegada de estos ministros sirva para ello. Pero créanme, voy a la más importante. Pedro Sánchez es el peor presidente de la historia de la democracia, coincidimos todos en ello. El socialismo de Pedro Sánchez está haciendo un grave perjuicio a nuestro país y el mejor cambio, la mejor crisis de gobierno que podría hacer Sánchez es disolverlo, disolver las Cortes y convocar elecciones generales. Francisco Núñez, presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, muchas gracias por atender a IMAX Televisión. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Gracias. Continuamos con las entrevistas en IMAX Televisión, en este hilo telemático. Ya saben que en los últimos tiempos estamos hablando de esa nueva ley de la vivienda que plantea el gobierno regional a cargo de la Consejería de Fomento y de su consejero, Nacho Hernando, que la pasada semana en el Pleno de las Cortes Regionales presentó esta nueva ley, una nueva ley que evita la ocupación en viviendas de fondos buitre y de grandes tenedores. Y para hablar de esa nueva ley tenemos al otro lado del hilo telemático a Inés Sandoval, directora de Vivienda de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Inés, gracias por atender a IMAX Televisión. ¿Cómo está? Muy bien y encantada de poder acompañaros. Esa nueva ley de la vivienda para evitar la ocupación, como estábamos hablando, es uno de los grandes proyectos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, ¿verdad, Inés? Sí, es una necesidad. Y además regular por ley el concepto de vivienda vacía es algo que nos están pidiendo muchísimos alcaldes y alcaldesas de la región que están sufriendo en primera línea casos de ocupaciones ilegales que van más allá de la mera vulneración del derecho a la propiedad privada y que están ocasionando serios problemas de convivencia vecinal y que bueno, pues en muchas ocasiones incluso los vecinos y los propios alcaldes y alcaldesas se encuentran amenazados por estas mafias de ocupas y desde luego lo que tenemos claro es que desde el gobierno regional no vamos a mirar hacia otro lado y vamos a poner todas las medidas que estén a nuestro alcance para acabar con esta situación en contra de las ocupaciones ilegales y a favor, por supuesto, de la convivencia vecinal. El presidente de Castilla-La Mancha del Partido Popular, Francisco Núñez, dice que esta es una nueva manera para que el gobierno regional
pidan más impuestos a sus ciudadanos. Bueno, las declaraciones del Partido Popular de Castilla-La Mancha y del señor Núñez son absolutamente falsas. Y por mucho que se repita 1000 veces una mentira, no se convierte en verdad y sigue siendo mentira. No es cierto que estemos hablando de un nuevo impuesto para la región. Aquí la realidad es que los únicos que subieron los impuestos en la región fue el Partido Popular cuando gobernó, que creó nada más y nada menos que 300 tasas nuevas para gravar a las personas más vulnerables, a las personas con dependencia, a personas con discapacidad, incluso a las personas que se encontraban en situación de desempleo. Tampoco es cierto que pretendamos penalizar a aquellas familias que tienen una segunda residencia en su pueblo. Yo creo que esto lo explicó muy bien nuestro consejero de Fomento, Nacho Hernando, la semana pasada en las Cortes Regionales, y a mí lo que me sorprende es que, pese a esta explicación, al Partido Popular le da igual. Sigue divulgando bulos, sigue mintiendo y yo creo que esto, sin duda, lo que demuestra es que por su parte existe un dolo, existe una intención de engañar, de alarmar y de confundir a los ciudadanos y ciudadanas de esta región. Y eso para mí, desde luego, sobrepasa todas las líneas de la decencia política. En IMAX Televisión le explicamos a Francisco Núñez que en esta ley hay hasta 8 excepciones para pagar este tipo de tasas. Y Francisco Núñez manifestó a IMAX Televisión que, a pesar de estas 8 excepciones, hacía la comparación que un coche matriculado en la provincia de Ciudad Real sí podría circular a 140 km/h y uno de Albacete a 120. Es decir, que para él, a pesar de estas excepciones, esta nueva tasa sería para todos los ciudadanos de nuestra región. Mira, para mí es muy importante que planteemos y pongamos encima de la mesa debates serios y con cierto rigor jurídico. Y desde luego me parecen muy poco acertadas estas declaraciones del señor Núñez. Miren, en Castilla-La Mancha lo que vamos a hacer es regular por ley el concepto de vivienda vacía, como ya se hace en muchas comunidades autónomas, algunas, por cierto, gobernadas por el Partido Popular. Porque fíjense que en esta obsesión que tiene el Partido Popular de atacar sin medida a nuestro presidente Emiliano García Paje, no se están dando cuenta que están dejando en muy mal lugar a presidentes autonómicos de su partido, del Partido Popular. Porque en Andalucía, Juanma Moreno tiene regulado por ley el concepto de vivienda vacía. Es que en La Rioja, el presidente del Partido Popular, Pedro Sanz María, en su ley de vivienda del 2007, reguló el concepto de vivienda vacía. Pero es que además Núñez Feijóo está reclamando que esta definición la lleve a cabo el Estado, porque además así se lo están demandando y se lo están pidiendo la Federación de Municipios de Galicia. Nosotros tenemos claro cuál va a ser el concepto de vivienda vacía. Entendemos que por vivienda vacía tiene que ser aquella que esté desocupada, deshabitada, de forma continuada y sin causa que lo justifique durante más de 2 años. Y a este concepto general, efectivamente, se le añaden las excepciones. No va a ser vivienda vacía las segundas residencias, no se considera un caso de traslado por motivos de salud, por motivos laborales. Cuando trasladas de domicilio no se considera vivienda vacía, tampoco es vivienda vacía aquellas viviendas que están puestas en el mercado en venta o en alquiler a precios de mercado, tampoco va a ser vivienda vacía aquellas que no cumplan con las condiciones de habitabilidad. Es decir, que abarcamos una serie de supuestos que exceptúan a la regulación de vivienda vacía. Y con esta regulación del concepto de vivienda vacía, lo que queremos es implementar una serie de medidas específicas que están destinadas a 2 cuestiones, que para nosotros nos parece muy importante. Por un lado, medidas destinadas a incorporar al mercado inmobiliario viviendas a precios asequibles, viviendas vacías a precios asequibles, y por otro lado, nos parece esencial que a raíz de esta regulación de lo que es la vivienda vacía podamos impulsar medidas preventivas para evitar que existan ocupaciones ilegales. Para eso estamos trabajando ya y poniendo en marcha y tramitando un programa en alquiler con garantías especiales. Vamos a incentivar al pequeño propietario para que ponga su vivienda en alquiler y lo haga con precios asequibles. A cambio, desde la Administración Regional, desde la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, vamos a asumir
el coste del seguro por desperfectos del hogar, seguros por impago de rentas y la defensa jurídica, a través de la vía de incentivos y no en ningún caso a través de la vía de impuestos. Además, a raíz de esta definición vamos a poder poner en marcha un registro público de vivienda vacía de estos grandes tenedores que nos va a facilitar la información necesaria para impulsar políticas que equilibren la demanda que existe en materia de vivienda con la oferta potencial que puede haber de vivienda con la incorporación de estas viviendas al mercado. Y, por otro lado, y como os decía, para nosotros es muy importante esta regulación porque estamos dando herramientas a muchos ayuntamientos que están sufriendo ocupaciones ilegales en sus municipios para que puedan combatirlas, porque actualmente tenemos que tener claro que el 90% de las ocupaciones ilegales que se producen en nuestra región se producen en viviendas vacías de grandes tenedores, entidades financieras, fondos de inversión e inmobiliarias, y tan solo denuncia un 15%. Esto es una barbaridad. En muchas ocasiones, tanto los vecinos y vecinas como los alcaldes y alcaldesas que están sufriendo en primera mano estas ocupaciones ilegales están atados de pies y manos y no tienen herramientas legales para poder hacer frente a estas ocupaciones ilegales más allá de esperar y desear que el propietario del inmueble denuncie y se inicie un proceso judicial. A través de esta regulación, de este concepto, aquellos ayuntamientos que lo necesiten van a poder implementar en sus ordenanzas fiscales un recargo del IBI para estas viviendas vacías que proceden, como digo, de grandes tenedores. Pero es facultativo y en ningún caso es obligatorio. Y para nosotros es muy importante porque es que no es un capricho, sino que estas medidas que vamos a implementar responden a una necesidad real que tiene nuestra tierra, que tiene Castilla-La Mancha. Francisco Núñez también se quejaba de ese poco consenso a la hora de decidir esa ley antiocupación. Como usted dice, esta ley de la vivienda vacía es para evitar ocupaciones en municipios y según Francisco Núñez, pese a ese consenso inicial, luego no hubo negociación para esa ley antiocupación. Ay, de verdad que se me ponen los pelos de punta cuando escucho estas cosas porque estuve yo negociando con el Partido Popular personalmente. Entonces, bueno, para nosotros, bueno, yo estoy muy orgullosa. Tengo que decir que somos la única comunidad autónoma que ha legislado con un proyecto de ley destinado a combatir las ocupaciones ilegales y a favor de la convivencia vecinal. No lo ha hecho ninguna otra comunidad autónoma en toda España, solo Castilla-La Mancha. Y esto ha sido a iniciativa del Partido Socialista de Castilla-La Mancha y del Gobierno de Emiliano García Paje, con un proyecto de ley muy ambicioso que supone la reforma, la modificación de mucha normativa de ámbito estatal, ley de propiedad horizontal, ley de enjuiciamiento civil, ley de enjuiciamiento criminal, código penal, ley de bases de régimen local, ley de propiedad horizontal, en fin, un proyecto que se abordó con mucho, que fue muy riguroso y que pudimos aprobar en las Cortes Regionales a finales del año pasado. Este proyecto plantea una serie de baterías de medidas que están destinadas a ofrecer una respuesta ágil y eficaz contra las ocupaciones ilegales. Algunos de los planteamientos que poníamos encima de la mesa es el endurecimiento de las penas. No se explica que un hurto de cosa mueble por valor que no exceda de 400 euros esté tipificado con una pena de prisión y, en cambio, la ocupación de un inmueble esté tipificado con una pena de multa. Además, con este endurecimiento de penas lo que pretendíamos también era aumentar la prescripción del delito y pretendíamos, por supuesto, también encauzar estos procedimientos a través del juicio rápido, con lo cual ganábamos muchísimo en agilidad procesal, porque lo que nos está ocurriendo con los casos de ocupaciones ilegales es que se están cronificando en el tiempo porque los procesos judiciales no son rápidos. También con este proyecto de ley contra las ocupaciones ilegales conseguíamos algo muy importante, que es que los juzgados pudieran acordar el desalojo en 48 horas. Y otra cuestión que es vital es que las comunidades de propietarios y también los ayuntamientos
tuvieran la legitimación activa para poder denunciar y no tener que estar dependiendo de si el propietario denuncia o no denuncia. Por lo tanto, este creo que es un proyecto que es muy ambicioso, que era muy ambicioso y que se hizo con absoluto rigor y contando con un equipo de expertos a nivel jurídico y a nivel procesal. Y cuando, de verdad que me parece vergonzoso escuchar al señor Núñez que dice que no se negoció. Mire, estuvimos negociando este proyecto de ley hasta minutos antes de la votación del proyecto en las Cortes. O sea, me acuerdo perfectamente porque estuvimos ahí en las Cortes negociando con el Partido Popular y lo que conseguimos fue, y lo que hicimos fue aprobarles prácticamente la totalidad de sus enmiendas. El 80% de sus enmiendas las incorporamos al texto y aún así no apoyaron el proyecto. Y no lo hicieron, no porque fuera un proyecto malo o no porque fuera un proyecto que ellos consideran que es poco ambicioso. Eso no es cierto. Si es que les admitimos la mayor parte de sus propuestas. La realidad es que no aprobaron y se abstuvieron con este proyecto de ley porque no soportaban que la iniciativa partiera del gobierno de Emiliano García Paje y del Partido Socialista en Castilla-La Mancha. Esa es la realidad. Inés Sandoval, directora de Vivienda de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, muchas gracias por atender a IMAX Televisión. A vosotros, un placer.